Hola, mi nombre es Julia Tau, soy docente en la Cátedra de Patología General y el objetivo de esta clase es contarles acerca de la patogenia y las principales lesiones que tienen lugar en tres patologías autoinmunes: el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoide y el síndrome de Sjögren. Voy a comenzar la clase hablándoles acerca del lupus eritematoso sistémico, que es el prototipo de patología autoinmune que ha sido ampliamente estudiada en los últimos años y gracias a ello ha mejorado en la actualidad su comprensión y su terapéutica. El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmune sistémica crónica que afecta principalmente la piel, las articulaciones, el riñón y las membranas serosas. Su prevalencia es entre 30 a 50 por cada 100.000 habitantes y una de 700 mujeres en edad fértil. La relación mujeres-hombres es 9:1 hasta los 65 años. Actualmente se sabe que luego de los 65 años esta relación varía a 2:1. Si bien su etiología es desconocida, se sabe que es multifactorial, ya que se han documentado varios factores en la patogenia de esta enfermedad. Factores implicados en la patogenia del LES. Tenemos factores genéticos, ¿sí? Se han descrito varias alteraciones genéticas que se sabe son 10 veces más frecuentes en familiares de pacientes con LES que en la población general. Se ha demostrado una alta asociación con genes del complejo mayor de histocompatibilidad, HLA, A1, B8, DR2 y DR3, y el gen SCL3 tiene un rol en el control de la apoptosis y se ha demostrado que acelera el LES al activar las células dendríticas y producir un aumento en la secreción de citoquinas proinflamatorias. También hay factores epigenéticos. Recuerden que los factores epigenéticos son los que regulan la metilación del ADN y modifican las histonas, tanto por acetilación como por metilación. Y en este caso estarían contribuyendo con la expresión de determinados genes que están involucrados en la eliminación de las células apoptóticas. Dentro de los factores ambientales, la radiación ultravioleta es la más importante, que ha sido asociada con la aparición de LES por la destrucción de los queratinocitos y la vibración de material nuclear que actuaría como autoantígeno. Además, se ha demostrado que la infección por el virus de Epstein-Barr puede precipitar la aparición de LES al estimular clones linfocitarios autorreactivos. Por último, cabe mencionar a los fármacos como ser la hidralazina, quinidina y la procainamida, que modifican el ADN y pueden inducir una variante de LES que se denomina lupus farmacológico. También hay un gran componente hormonal. Vieron que el LES es claramente más frecuente en mujeres, por eso el principal postulado fueron los estrógenos, pero se han encontrado varias alteraciones hormonales ligadas al cromosoma X. Lo que está demostrado es que hay un mayor riesgo para desarrollar LES durante la gestación y además es más frecuente si se ha recibido tratamiento con estrógenos y o progesterona. Por último, cabe mencionar a los factores inmunes. Esto vamos a ver que es común a todas las patologías autoinmunitarias y lo que se ve son fallas en los mecanismos de autotolerancia. Bien, patogenia del LES. Se sabe que hay un aumento en la apoptosis, pero hay una disminución en la eliminación adecuada del material apoptótico. ¿Sí? Sobre todo estarían fallando, como muestra acá la imagen, las señales, ¿sí? Entre los cuerpos apoptóticos y opsonizados a través de C3b para ser captados por los macrófagos. Habría fallas en esos mecanismos. Como consecuencia quedarían fragmentos, ¿sí?
de material nucleico en el citoplasma que estarían siendo reconocidos como autoantígenos y a través de linfocitos B autorreactivos estimularían finalmente la síntesis y producción de autoanticuerpos. Esos autoanticuerpos, al unirse a su autoantígeno, forman los inmunocomplejos, como muestra ahí la imagen IC, están abreviados, que dice material nucleico, ¿sí? Recuerden que los pacientes con LES, fundamentalmente el autoanticuerpo que se ve frente a ADN doble cadena, lo que se llama ADN nativo, es el que mayoritariamente está. Y estos inmunocomplejos, a través de la circulación, se ha demostrado que no son eliminados en la circulación sanguínea, por eso está favorecido su depósito a nivel tisular y allí es donde van a producir lesiones. Sobre todo a nivel de las paredes vasculares, ¿sí? Vamos a ver que se deposita mayoritariamente en membrana basal, por eso ahí dice la imagen lesión ística. Además, estos inmunocomplejos, ven que la imagen dice interferogénicos. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que pueden estimular a las células dendríticas para favorecer la producción del interferón alfa de tipo 1. Este interferón se ha visto que está aumentado en los pacientes con LES, tanto su síntesis como su activación, y este interferón tiene un efecto directo sobre el sistema inmune, tanto innato como adquirido. Favorece el desarrollo de autoinmunidad al diferenciar, ¿sí?, los linfocitos B a células plasmáticas productoras de anticuerpos, la activación de las células T y la maduración de las células dendríticas. Por eso ven que en la imagen se muestra un círculo, esto sería un feedback positivo, ¿sí?, un mecanismo de retroalimentación positiva que perpetuaría en el tiempo. Además, recuerden que el sistema inmunológico utiliza la apoptosis para eliminar los clones autorreactivos, tanto de células B como de células T, por lo que los defectos en la apoptosis estarían contribuyendo a la persistencia de estos clones autorreactivos. Entonces, la lesión ística, ¿sí?, este acúmulo de inmunocomplejos, es fundamentalmente lo que explica las lesiones que se ven en los pacientes con LES. Vamos a ver lesiones a nivel de los vasos sanguíneos. Como les comentaba, en un comienzo va a haber una vasculitis aguda necrosante, puede llegar a haber depósitos fibrinoides y por último, en el cuadro crónico, una fibrosis. En la piel podemos ver exantema malar, urticaria, ampollas, úlcera. A nivel de las articulaciones suele haber una sinovitis, pero que no es erosiva, por eso es escasa la deformidad que podrá llegar a ocasionar. Las cavidades serosas también pueden presentar inflamación aguda, ¿sí?, que puede llegar a tener exudado fibrinoide, y tejido fibroso ya en una etapa crónica que pueda llegar a obliterar la cavidad serosa. Esto es muy común que puedan verse derrames, ¿sí?, a nivel pleural o a nivel de pericardio. El corazón puede lesionarse cualquier capa del corazón, sí, pero la más frecuente de presentar lesión es el pericardio. Y los riñones, sí, que son los órganos mayoritariamente afectados a los pacientes con LES, presentan lo que se denomina nefritis lúpica, ¿sí?, que son distintos grados de inflamación a nivel glomerular, sobre todo. La nefritis lúpica se ven depósitos inmunes e infiltrados celulares. Los depósitos inmunes mayoritariamente se van a ver localizados en el glomérulo, pero también pueden localizarse en los vasos o a lo largo de la membrana basal tubular. Los depósitos inmunes pueden ser debido a la interacción de autoanticuerpos con antígenos renales o al atrapamiento renal de autoantígenos como inmunoglobulinas o nucleosomas, sobre los que posteriormente se van a unir los autoanticuerpos.
Y los infiltrados celulares renales son debidos principalmente a los linfocitos T y su localización suele ser intersticial. La nefritis lúpica se clasifica en 6 clases, ¿sí? Como ven acá en esta tabla. Y acá tenemos la descripción de los hallazgos histológicos y los datos clínicos. Fíjense que tanto la clase 1 como la clase 2 dice una proteinuria sintomática, ¿sí? Que cursa con hematuria. La clase 1 no vamos a notar cambios a nivel con microscopio óptico, ¿sí? Por eso lo único que se detectan son inmunocomplejos, ¿sí? Que son, es mínima, digamos, la acúmulo comparado con la clase 2 y se detectan por inmunofluorescencia o por microscopía electrónica. En la clase 2 vamos a ver que la afectación es solo mesangial, ¿sí? Va a haber una hipercelularidad, ¿sí? Ya que cursa con hiperplasia de las células del mesangio, y vamos a ver depósitos, ¿sí? Solo a nivel mesangial, ¿sí? De inmunocomplejos. Entonces ya voy a poder ver los cambios tanto con microscopía óptica como con microscopía de fluorescencia. La clase 3, ya ahí vamos a ver más severidad, digamos, porque va a haber tanto una proliferación endo como extracapilar. Y la diferencia entre la clase 3 y la clase 4 radica en la severidad de la lesión y la cantidad de glomérulos. Cuando es menor del 50% de los glomérulos biopsiados es clase 3 y cuando es mayor al 50% de los glomérulos es clase 4. ¿Sí? La clase 4 suele ser la más frecuente de encontrar. Fíjense que ya tanto la clase 3 como la clase 4 están asociados a un síndrome nefrótico, ¿sí? La clase 4 puede haber también una insuficiencia renal aguda o subaguda. Y la clase 5, lo que se llama glomerulonefritis membranosa, vamos a tener ya depósitos, una cantidad muy importante de depósitos a nivel subepitelial, ¿sí? Y eso lo vamos a ver aquí, dice entre paréntesis spike, porque se ven deformidades, ¿no? A nivel de la membrana basal glomerular, que ahora lo vamos a ver en las fotografías más adelante. Entonces la clase 5 ya va a cursar con una insuficiencia renal. Y la insuficiencia renal crónica la vamos a ver en aquellos que tengan una clase 6, donde el 90% o más de los glomérulos biopsiados van a estar esclerosados, ¿sí? Es decir, con un grado de fibrosis alto que ya no es tan funcional ese glomérulo. Algo importante de destacar es que estas grados, ¿no? Estas clasificaciones histológicas no son estáticas, puede haber transición entre ellas, de forma espontánea, por la patología en sí o por el tratamiento. En ocasiones puede ser útil repetir la biopsia renal, especialmente en los casos de recidiva, ¿sí? Y para evaluar, ¿no? El grado de actividad o cronicidad de la patología. Además, bueno, la biopsia de control puede ayudar a disminuir, ¿no? El tratamiento inmunosupresor, sobre todo en pacientes que están con remisiones prolongadas. Acá tenemos una imagen de inmunofluorescencia donde se ven claramente los inmunocomplejos, ¿sí? A nivel del mesangio. Fíjense que dice, esto es una inmunofluorescencia directa para IgG, ¿sí? O sea que se está detectando acúmulo de inmunoglobulina G, está marcado con fluoresceína, por eso se ve de color verde. Lo vemos con microscopía de fluorescencia, recuerden por qué, porque la clase 1 no se detectaban cambios, ¿sí? En el microscopio óptico. Así que fíjense que solo es a nivel del mesangio, ¿sí? Los
acúmulos inmunes que se están detectando en este glomérulo. La clase 2, ¿sí? Lo que llamamos glomerulonefritis mesangial. Aquí las flechas verdes nos están mostrando, ¿sí? Proliferación a nivel del mesangio, ¿sí? Puede haber proliferación de matriz y de células mesangiales. Y también vamos a tener depósitos inmunes a nivel mesangial, ¿sí? Este patrón morfológico suele verse alrededor de aproximadamente el 16% de las biopsias y generalmente aparece en pacientes con escasas manifestaciones clínicas o que se encuentran en fase de remisión. En esta imagen, sí, también glomerular, se ve el engrosamiento, ¿sí? De las membranas basal, las que se llaman asas de alambre, ¿sí? Son debidas a depósitos inmunes subendoteliales, ¿sí? Esto está hecho con la técnica de Paz, que nos permite diferenciar bien la membrana basal. Fíjense el grosor, ¿sí? Que tiene todo en su longitud, ¿sí? La membrana basal. Por eso acá ya estamos en una clase 3, ¿sí? Lo que se llama glomerulonefritis proliferativa, segmentaria y focal, ¿sí? Elegí esta imagen para mostrarles justamente eso, ¿sí? Con el PAS, cómo se pueden distinguir bien y se ve el grosor aumentado a nivel de la membrana basal, ¿sí? Además, ven esas flechas de color amarillo, nos están indicando, ¿sí? Lo que se llaman los trombos hialinos, que son depósitos inmunes intracapilares, ¿sí? Que se ven dentro de las luces capilares. La clase 3, esta clase de nefritis, ¿sí? Aparece en el 20% aproximadamente de los pacientes con LES y consiste en lesiones de proliferación de células mesangiales, inflamación, podemos ver necrosis, depósitos inmunes subendoteliales y puede haber esclerosis segmentaria, ¿sí? Y van a estar afectados hasta el 50% de los glomérulos incluidos en la biopsia. Acá tenemos unas imágenes, ¿sí? Que serían de la clase 4, que como les... acá les muestro primero las imágenes. A la izquierda tenemos la tinción de hematoxina y eosina, ¿sí? Y a la derecha el tricrómico de Masson. A la izquierda vemos cómo la afectación, ¿sí? Es en todo el glomérulo, ¿sí? Se ven los depósitos inmunes subendoteliales, ¿sí? Recuerden, a diferencia de la fotografía anterior, que se veía solo en una parte, en un segmento, era segmentaria justamente. Acá se ve todo el glomérulo afectado, ¿sí? Engrosando las paredes capilares, y además tenemos trombos hialinos, ¿sí? Como les acaba de mostrar la fotografía anterior, ahora están indicados por flechas azules, ¿sí? Que son los agregados inmunes a las luces capilares. En la fotografía de la derecha estamos viendo también depósitos extensos, inmunes, subendoteliales, ¿sí? Que se ven puccinofílicos, se dicen, ¿sí? Color rojo. Fíjense que están indicadas con las flechas verdes, ¿sí? Se tiñen así por la tinción del tricrómico de Masson. Y estos depósitos están indicando la presencia, ¿no? A nivel de todo el glomérulo, que se clasifique como una clase 4, ¿sí? Recuerden que además, bueno, fíjense que con el tricrómico de Masson puede ver el grado de fibrosis, ¿sí? Las fibras colágenas, ¿sí? El colágeno fibrilar, que se ve de color azul, ¿sí? Como vemos a nivel intersticial. Las lesiones, les decía, en esta nefropatía son idénticas a las
que se encuentran en la de tipo 3, pero la diferencia radica en la gravedad, ¿sí? Y la distribución de las mismas. Aquí la proliferación endocapilar debe afectar a más del 50% de los glomérulos biopsiados y a su vez estos tienen que estar afectados en forma global, ¿sí? Globalmente. Y acá les quería mostrar esta fotografía, ¿sí? Que también tenía con tricrómico de Masón, este glomérulo, para que vean donde indica ver las flechas verdes, se puede ver un segmento de esclerosis, ¿sí? Y ven que esa esclerosis, la adherencia que tiene el penacho a la cápsula de Bowman, ¿sí? Donde están las flechas verdes, están indicando eso, ¿sí? Como ese penacho está adherido a la cápsula de Bowman, ¿sí? Eso es una lesión característica que se ve, ¿sí? Los glomérulos comienzan a tener esclerosis. Y bueno, esta alteración puede ser tanto clase 3 como clase 4, sí, eso dependerá del número de glomérulos comprometidos. Por eso les puse clase 3 o clase 4. La clase 5, sí, denominada glomerulonefritis membranosa, se caracteriza por la presencia de depósitos electrodensos de localización subepitelial, que frecuentemente se acompaña de hipercelularidad mesangial, que puede ser leve o moderada. Fíjense en la fotografía, esta es una tinción de plata metanamina, ¿sí? Que al igual que la tinción de Paz sirve para evidenciar la membrana basal. Fíjense el grado, ¿sí? De engrosamiento, el notorio engrosamiento de las paredes capilares y la irregularidad de estas, ¿sí? Debido a los depósitos, ¿sí? Inmunes. Lo que se denomina los spikes, ¿sí? Cuando hay gran irregularidad de la membrana basal, están ahí la flecha amarilla, se los indica, ¿sí? Ven cómo se pueden ver bien con este colorante, ¿sí? Con esta coloración. Eso es lo que se denomina spike, ¿sí? A nivel de la membrana basal glomerular. Su irregularidad por la presencia de los depósitos inmunes. La glomerulonefritis membranosa idiopática suele verse igual, con mayor frecuencia se acompañan otras alteraciones proliferativas del glomérulo y de depósitos de fracciones de complementos, ¿sí? Que están implicadas en la vía clásica como el C1K y C4. Por último, la clase 6 sería una esclerosis glomerular, que se va a diagnosticar, como les puse acá en el texto, ¿sí? Cuando las biopsias presenten 90% o más de todos los glomérulos, ¿sí? Estén esclerosados, ¿sí? Ven que dice evidencia clínica histológica. La esclerosis es causada por la nefritis lúpica, ¿sí? Y bueno, dice no debe diagnosticarse esta clase si hay lesiones activas o en evolución, así sea en solo un glomérulo. Y acá les quiero mostrar los criterios de clasificación, criterios diagnósticos en realidad para el lupus eritematoso sistémico, que hace muy poquito se han actualizado, ¿sí? Se han empezado a implementar a principios de este año aproximadamente, y ahora se los voy a mostrar en las siguientes diapositivas más en detalle. Comenzarían con la titulación, ¿sí? De los autoanticuerpos, los ANA, son los autoanticuerpos nucleares, ¿sí? Frente a antígenos nucleares, que aproximadamente en el 98% de los pacientes se ven, pero hay un porcentaje de pacientes que no lo tienen, entonces no es, como dice ahí, no excluye el diagnóstico, ¿sí? Y luego que los ANA dieran positivos, entonces hay unos criterios adicionales, ¿sí?
dice aparición de un criterio al menos en una ocasión, no de forma simultánea. Para clasificar como LES se requiere al menos un criterio y que sea igual o mayor a 10 puntos, ¿sí? En cada dominio. Y ahora vamos a ver los dominios a continuación, que son las diferentes manifestaciones, ¿sí? Clínicas. Tenemos por un lado criterios clínicos y por el otro lado criterios inmunológicos. Dentro de los criterios clínicos tenemos, constitución de la fiebre, hematológicos, neuropsiquiátricos, ¿sí? Mucocutáneos, serosos, ¿sí? Musculoesqueléticos y renales. Fíjense, son las principales afectaciones clínicas que pueden presentar los pacientes con LES. Y en los criterios inmunológicos tenemos hematológicos, ¿sí? Que esto se va a ver sobre todo por los autoanticuerpos que pueden haber, ¿no? Contra cardiolipinas, beta 2 GP1, ¿sí? O el anticoagulante lúpico. Y hipocomplementarianemia sí tiene que ver con disminución, los niveles de C3 y C4, y anticuerpos específicos del LES, ¿sí? Como les contaba hoy, el ADN nativo, ¿sí? El ADN doble cadena o el anticuerpo anti-SMIT. Acá les quiero mostrar en esta tabla, ¿sí? Los autoanticuerpos detectados en pacientes con lupus. Fíjense que, como les decía, el DNA nativo, ¿sí? DNA doble cadena, es el que tiene mayor prevalencia y es el considerado específico del LES, porque los otros suelen verse en otras enfermedades autoinmunes, ¿sí? Vamos a ver más adelante que, por ejemplo, los anticuerpos anti-RO y anti-LA se ven sobre todo en síndrome de Sjögren, que son ribonucleoproteínas, ¿sí? Todos estos que se ven acá, están con este recuadro azul, son los denominados ANA, es decir, autoanticuerpos, ¿sí? Frente a antígenos nucleares, ¿sí? Tenemos DNA doble cadena, histona, antígeno SMIT, ¿sí? Proteínas que se unen al ARN y ribonucleoproteínas RO y LA. Estos son otros autoanticuerpos, además de los ANA, que se detectan en pacientes con LES, ¿sí? Anticuerpo antifosfolipídico, que sobre todo se asocia a trombosis, ¿sí? Los anticuerpos anticardiolipinas, ¿sí? Que está asociado con preeclampsia. La beta-2-glicoproteína, que se asocia a abortos espontáneos. El anticoagulante lúpico, ¿sí? Que está asociado a microangiopatía trombótica. Y como les contaba, el C3 y C4, ¿sí? Tienen que ver con factores de complemento. Sobre todo se utilizan para marcar actividad del LES, ¿sí? Para el seguimiento de los pacientes. Bien, eso para remarcarles, sí, que dentro de los autoanticuerpos ANA, recuerden que el anti-DNA doble cadena es el que presenta mayor prevalencia en los pacientes con LES, por eso es considerado específico de esta patología. Voy a continuar la clase hablándoles ahora sí sobre la artritis reumatoide. Podemos definirla como una enfermedad autoinmune crónica y degenerativa que se caracteriza por provocar inflamación en la membrana sinovial de las articulaciones. Además puede afectar piel, vasos sanguíneos, corazón, pulmones y músculos. Su prevalencia es aproximadamente el 1% en la población general. Suele aparecer entre los 40 y 70 años de vida, pero puede hacerlo a cualquier edad. La relación mujeres-hombres es 3-5 y si bien su etiología es desconocida, también se sabe que es multifactorial, lo que se ha demostrado hasta la fecha. ¿Cuáles entonces son los factores que están implicados en su patogenia? Factores genéticos, sí, es bien sabido que el principal factor genético asociado a desarrollar
artritis reumatoide tiene que ver con polimorfismos en el locus DRB, ¿sí? Como está ahí el DR4, que son los región clase 2 del complejo mayor de histocompatibilidad, que codifica la cadena beta de la molécula HLA-DR, que es una de las proteínas más importantes en el inicio de la respuesta inmune adaptativa. Y el segundo gen que ven ahí, que es el PTPN22, regula negativamente la activación de linfocitos T. Hay además otros polimorfismos asociados, ¿sí? Que son genes que están, codifican proteínas que participan en la regulación de la respuesta inmunitaria y o del proceso inflamatorio. Tenemos factores inmunes, y vamos a tener fallas los mecanismos de autotolerancia. Y dentro de los factores ambientales, sí se habla de un antígeno desconocido, porque hasta el momento no se lo ha podido detectar, pero hay varias, lo que se ha descubierto hasta ahora, habla de un antígeno ambiental, que sería el responsable, digamos, de desencadenar los eventos que suceden, ¿no?, en la patogenia. Y también hay una gran relación con fumar, ¿sí? Con el hecho de fumar, fumadores activos, se ha visto que aumenta mucho el riesgo de desarrollar artritis reumatoide. La patogenia de la artritis reumatoide se asume que el elemento desencadenante que convierte a un individuo genéticamente predispuesto en otro con una respuesta inmunitaria exagerada es de origen ambiental. Hoy en día se desconoce cuál es este elemento exógeno que causaría la alteración en la respuesta inmunitaria, que puede ser único o diverso y además podría ser igual para todos los individuos o por el contrario diferir, ¿no?, entre los sujetos afectados. El primer evento patogénico entonces sería la activación, ¿sí?, de este antígeno desconocido a través de las células T dependientes de antígeno. La activación de los linfocitos T desencadenaría múltiples efectos como la proliferación de células sinoviales y endoteliales, el reclutamiento de otras células preinflamatorias presentes en la circulación sanguínea como son los monocitos, los macrófagos, las células B, la secreción de citoquinas y proteasas, ¿sí?, por medio de macrófagos y células fibroblásticas, y también tendríamos producción de autoanticuerpos. Los linfocitos, todos en conjunto va a producir inflamación, angiogénesis y el PANUS, ¿no?, que es lo que va a llevar a la lesión y la destrucción articular. Dentro de los linfocitos T se sabe que el 50% de las células presentes en la sinovial reumatoide son CD4 positivos, ¿sí?, y aproximadamente habría un 5% de linfocitos B y células plasmáticas. Los linfocitos T CD4 actualmente se sabe que siguen estos tres perfiles, ¿sí? Te activa tanto perfil TH1 como TH2 y TH17, por ende vean todas las citoquinas que hay, son una función muy pleiotrópica que tienen. En un momento se le había dado un rol un rol principal a la interleuquina 17, pero se hicieron ensayos con animales bloqueando esta interleuquina y no hubo mejoras en el curso de la patología, por eso se ve que hay un gran pleiotropismo interaccionando, ¿sí?, entre estas citoquinas que hasta la actualidad no se ha esclarecido. Además tenemos el rol característico de las células B con la producción de autoanticuerpos, ¿sí? Como sabíamos que este antígeno se presentaría a través de complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2, que son los que se han detectado los pleomorfismos, ¿no?, las mutaciones
genéticas. Entonces, las lesiones en la artritis reumatoide, principalmente en las articulaciones, ¿sí? Las vamos a ver en manos y pies. Acá en la fotografía vemos una artritis simétrica, ¿sí? En las manos de este paciente. En la histología, ¿sí? Esta es una imagen que ustedes pueden ver, está sacada de Robbins. Se ve la articulación en la imagen de la izquierda, se observa la gran hiperplasia que hay en la sinovial, ¿sí? Con formación de vellosidades, y en la imagen de la derecha, mayor aumento, se puede apreciar la hiperplasia de las células sinoviales y el denso infiltrado inflamatorio, que está compuesto por macrófagos, células B, células T CD4 positivas y células dendríticas. Además, se podría hallar aumento en la vasculatura, ¿sí? Por angiogénesis, se podría haber exudado fibrino purulento y aumento de la actividad osteoclástica en el hueso subyacente, ¿sí? Lo que podría llevar a la penetración de la sinovial y a la erosión ósea. Dentro de lo que son las manifestaciones extraarticulares, ¿sí? En la artritis reumatoide, la más frecuente son los nódulos reumatoides subcutáneos, ¿sí? Se encuentran a nivel subcutáneo en la piel. Aproximadamente un 7% de los pacientes lo padecen en una etapa temprana, y un 30% los pacientes que están en una etapa tardía de la enfermedad. Como vemos acá en la imagen, comúnmente se encuentran en codos, ¿sí? Digamos en sitios que están expuestos a una continua presión. También se pueden llegar a ver en articulaciones de los dedos, en protuberancias isquiática y sacro, cuero cabelludo, occipital, tendón de Aquiles, pero también pueden llegar a encontrarse en órganos internos, ¿sí? Al examen son masas firmes, ¿sí? Indoloras a la palpación, y la forma es oval o redondeada. La microscopía óptica, ¿sí? En la histología, un corte histológico. Esta imagen también está extraída del Robbins, ustedes la van a poder observar. Vemos que estos nódulos subcutáneos se van a caracterizar por un foco central, ¿sí? De necrosis, que va a estar rodeada por macrófagos activados, ¿sí? Linfocitos y células plasmáticas, ¿sí? Ven cómo se ve bien ahí el foco de necrosis central y alrededor todo un halo, ¿sí? De histiocitos, ¿sí? Es decir, macrófagos activados. Estos son los criterios diagnósticos, ¿sí? Que se establecieron en el año 2010, ¿sí? El Colegio Americano de Reumatología, la Liga Europea contra el Reumatismo, que dicen que el paciente tiene que presentar al menos una articulación con sinovitis clínica y que dicha sinovitis no pueda explicarse por el padecimiento de otra enfermedad. Y tiene que tener una puntuación igual o superior a 6 en el sistema de puntuación que se ve acá en esta tabla. Entonces, por un lado, tiene que ver con la afectación articular, ¿sí? Que son las lesiones frecuentes, ¿sí? La cantidad de articulaciones afectadas, les va a dar una puntuación. La serología, ¿sí? Si bien hay varios autoanticuerpos que se detectan en estos pacientes, hay dos predominantes, ¿sí? Hay dos que son más específicos de esta patología. El factor FR, ¿sí? El factor reumatoide, que corresponde a una inmunoglobulina de varios isotipos, IgM, IgG o IgA, que está dirigida contra distintos epítopos. Y tiene una gran sensibilidad, ¿sí? De un 65-85%, pero el problema es su baja especificidad, que puede variar entre un 50 y un 80%, porque se puede detectar en otros trastornos inflamatorios agudos o crónicos de tipo autoinmune, infecciosos, ¿sí? Incluso se ha visto que en personas sanas, mayores de 55 años, ¿sí? Puede dar positivo.
Por eso en la actualidad se apunta más a los autoanticuerpos CCP, son proteínas citrulinadas cíclicas, ¿sí? Básicamente la citrulina se sintetiza a partir de la arginina tiene carga positiva, la citrulina tiene carga neutra, entonces lo que va a suceder es que esa diferencia de carga la va a hacer más factible para que se asocie, ¿sí?, con moléculas de HLA-DR, ¿sí?, para ser presentadas a los linfocitos T autorreactivos. Se sabe que los linfocitos B específicos contra estas proteínas citrulinadas podrían captarlas a través del receptor, ¿sí?, luego de su endocitosis y una degradación parcial a los péptidos citrulinados, podrían unirse a las moléculas de HLA-DR, ¿sí?, de los linfocitos T autorreactivos. Entonces, esto favorecería la autoinmunidad, ¿sí? Después, otros componentes son los reactantes de fase aguda, ¿sí?, como es la velocidad de sedimentación globular y la proteína C reactiva. Y otro parámetro que se tiene en cuenta es la duración, ¿sí? La duración se refiere a la duración de los síntomas, básicamente son rigidez matutina y artritis, ¿sí? Entonces esto es en conjunto, daría una puntuación. Si esa puntuación es superior a 6, ¿sí?, y la clínica, ¿sí?, se sabe que no padece otra enfermedad por la cual puede afectar esa articulación, el paciente va a ser diagnosticado como artritis reumatoide. Y por último, vamos a hablar acerca del síndrome de Sjögren. Es una patología autoinmune sistémica crónica que se caracteriza por mostrar infiltrado linfocitario en glándulas exócrinas, ¿sí?, principalmente las glándulas lagrimales y salivales, resultando en una disminución de la función secretora de las mismas. Su prevalencia es 4 cada 100.000 habitantes en la población general entre 42 y 65 años. La relación mujeres-hombres es 10:1 y su etiología es desconocida, pero se sabe que es multifactorial. El síndrome de Sjögren se puede presentar de dos maneras, es decir, hablamos de síndrome de Sjögren primario cuando se presenta la patología per se, y nos referimos al síndrome de Sjögren secundario cuando se presenta asociado a una patología autoinmune de base. Las más frecuentes son el LES, la artritis reumatoide, el fenómeno de Raynaud, la esclerodermia y la vasculitis, ¿sí?, es decir, enfermedades crónicas de tipo autoinmune. ¿Cuáles son los factores que están implicados en la patogenia del síndrome de Sjögren? Tenemos los factores genéticos, ¿sí?, el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2, como ya lo hemos nombrado, se han visto determinadas alteraciones a nivel genético. Fallas, ¿sí?, en los mecanismos de autotolerancia. Y dentro de lo que son los factores ambientales, ¿sí?, están explicados los virus como principales candidatos en el desarrollo de autoinmunidad, ya sea por invasión local, inducción de migración linfocítica o por mimetismo molecular. A pesar de que no se han encontrado una correlación estricta entre el síndrome de Sjögren y un virus particular, sí se ha hallado material genético del virus de Coxsackie en biopsias de glándula salival menor, pacientes con síndrome de Sjögren, y otros estudios han encontrado evidencia de ADN, ¿sí?, del virus de Epstein-Barr en células epiteliales. Hay otras implicancias, así como el virus, se ha hablado del virus de la inmunodeficiencia humana y el virus de la hepatitis C, pero no han sido demostradas.
La patogenia del síndrome de Sjögren entonces implicaría factores genéticos y factores ambientales, los virus, ¿no? Principales candidatos. Entonces, entre estos factores, junto con la falla en los mecanismos de autotolerancia, lo que se sabe es que hay linfocitos T, CD4 autorreactivos y linfocitos B, ¿sí? Productores de autoanticuerpos, que van a generar apoptosis, ¿sí? De acinos y ductos en estas glándulas salivales y lagrimales en su mayoría, ¿no? Pero en las glándulas exócrinas en general. Tanto la forma de síndrome de Sjögren primaria como secundaria, ¿sí? Tendría esta patogenia y la destrucción de las glándulas exócrinas conduce a un síndrome seco, ¿sí? Que es una combinación de ojo seco, lo que se llama xeroftalmía, de boca seca, xerostomía, ¿sí? Pero también en el síndrome de Sjögren se pueden ver manifestaciones clínicas extraglandulares como ser cutáneas, articulares, pulmonares, renales, gastrointestinales. Te voy a mostrar imágenes, ¿sí? Las lesiones glandulares en pacientes con síndrome de Sjögren, específicamente de glándula salival menor, que es la zona donde se realiza biopsia para el diagnóstico, ¿sí? En estos pacientes. Estas serían unas de las primeras lesiones, ¿sí? Fíjense que en el centro de la imagen se ve un infiltrado inflamatorio y alrededor vemos tejido sano, ¿sí? De ductos y acinos. El infiltrado inflamatorio suele ser periductal y periacinar, ¿sí? Y está constituido por linfocitos T, CD4 positivos en un 50% aproximadamente. Luego habría linfocitos T, CD8 positivos entre un 10 y un 20%, linfocitos B entre un 20 y un 35%. Acá en esta imagen les muestro otra de las lesiones que se pueden apreciar, ¿sí? Ya en un grado crónico. Fíjense el infiltrado, o sea, además del infiltrado, ¿sí? Que se ve, ya vemos que hay más destrucción, ¿sí? De acinos y ductos, y vemos una gran cantidad de fibrosis, ¿sí? Fíjense cómo se ve venido con la eosina, ¿sí? El depósito, ¿sí? De colágeno fibrilar principalmente. Aquí en esta imagen podemos observar una formación de centro germinal, ¿sí? Que es otra de las lesiones, ¿sí? Que se pueden dar por el acúmulo, ¿sí? De este denso infiltrado inflamatorio, ¿sí? Se pueden llegar a formar estos centros germinales. En estas imágenes ya se ve un grado mayor de lesión crónica, ¿sí? Vamos a ver, fíjense, el grado de atrofia, ¿sí? A nivel acinar, la fibrosis, gran fibrosis intersticial. La fotografía de la izquierda está tenida con hematoxina eosina y a la derecha tenemos el tricrónico de Masson, que nos evidencia en un color más que azulado, se ve más violáceo, el colágeno fibrilar, ¿sí? Y además con el tricrónico de Masson se ve mejor que en la hematoxina eosina los adipocitos, ¿sí? Acá en la etapa, digamos, final va a haber reemplazo, ¿sí? Del parénquima por tejido graso, ¿sí? Por eso vemos la cantidad de células adiposas que se ven, sí, ópticamente negativas. Esto ya sería un grado, como les decía, una lesión avanzada, ¿sí? En un paciente con síndrome de Sjögren que tiene atrofia a nivel acinar. Estos son los criterios actualmente que se usan, ¿sí? Para clasificar a los pacientes con síndrome de Sjögren, ¿sí? Fueron establecidos en el año 2002 y
tienen en cuenta 6 puntos, ¿sí? A saber, primero, bueno, síntomas oculares, ¿sí? Son preguntas que se le hace al paciente, síntomas orales, signos oculares, ¿sí? Esto van a estar a cargo de un oftalmólogo, como es el test de Schirmer y la tinción de rosa de Bengala, ¿sí? La histopatología tiene que ver con la biopsia, ¿sí? Que acabamos de ver de glándula salival menor, ¿sí? Que vamos a ver, hay un score, ¿sí? Para ver el grado de inflamación que tiene la glándula. Y el punto 5 es la alteración objetiva, ¿sí? De la función de la glándula, que se puede hacer una cialografía, una gamografía para tiroidea, también se puede evaluar el flujo salival, perdón. Y por último está la medición de autoanticuerpos, ¿sí? Hay muchos autoanticuerpos detectados en pacientes con síndrome de Sjögren, pero los que mostraron mayor especificidad para la patología son las ribonucleoproteínas, ¿sí? Rho y La, ¿sí? Entonces esas son las que se utilizan para diagnóstico. Por lo tanto, aquel paciente que presente 4 de estos 6 criterios, siendo sí o sí uno de ellos el 4, es decir, una biopsia positiva, digamos, o el 6, es decir, anticuerpos positivos, sí o sí tiene que estar uno de esos en los 4 que presenten, ¿no? De estos 6 para ser considerado como síndrome de Sjögren, o tienen que tener 3 de los 4 criterios objetivos, ¿sí? Los criterios objetivos serían 3, 4, 5 y 6. Estos criterios presentan una sensibilidad del 90% y una especificidad del 95%, pero sin embargo son restrictivos según varios autores porque tiene que existir una biopsia de glándula salival patológica y o presencia de anticuerpos anti-Rho o anti-La positivos. Y la biopsia de glándula salival puede dar falsos positivos en fumadores y en personas que toman corticoides, ¿sí? Que pueden presentar alteraciones histológicas. Y además los anticuerpos anti-Rho y anti-La pueden ser negativos, ¿sí? En personas que no tienen, digamos, un sistema inmune apto para la formación de los autoanticuerpos. Por eso es que es controversial, ¿sí? Y se han puesto otros criterios diagnósticos, ¿sí? Ya desde el año 2015, por el Colegio Americano de Reumatología, ¿sí? La Liga Internacional sobre el síndrome de Sjögren. Y ellos sostienen que los pacientes deben cumplir 2 de los siguientes 3 ítems. Tener presencia de anticuerpos anti-Rho y o anti-La, o presencia de factor reumatoide, ¿sí? Y de los ANA, ¿sí? Los anticuerpos antinucleares. Ese sería un primer ítem. El segundo ítem es la queratoconjuntivitis seca, ¿sí? Eso, digamos, lo va a hacer el oftalmólogo, ¿sí? Y el tercer punto sería la biopsia de la glándula salival menor, ¿sí? Entonces, aquel paciente que presentara 2 de estos 3 criterios sería considerado como síndrome de Sjögren, ¿sí? Con esta diapositiva termina la presentación. Espero les haya servido la clase.